Pregunta que quería hacer hablando de todo este contexto es después de la flexibilización del cepo y toda esta discusión que hubo antes sobre el atraso cambiario, ¿no? Y demás. Primero, tu mirada sobre el nivel cambiario y después, asociado a eso, cómo afecta o no a la competitividad de la actividad argentina pensando en la mirada de Argentina al exterior. Claro. Comparado con la situación anterior, hubo un cambio terrible, un cambio importantísimo que se libró el cepo. Quedan restricciones, pero era un paso fundamental que se tenía que dar y se dio. Es sorprendente que el dólar no haya subido más todavía. Ese es el gran punto. A todas luces muestra estar atrasado en términos históricos. Es verdad que ahora hay recursos nuevos de exportación, de los recursos naturales, que podrían sustentar un tipo de cambio más bajo. Pero parece difícil que sea este nivel y sea sustentable. ¿Y por qué planteas como sorprendente que no haya pasado o que se mantenga en este nivel? Y porque esperábamos una corrección del tipo de cambio mayor a la salida del cepo. Creo que todo el mundo esperaba, mucha gente esperaba eso. Quizás hay dos elementos que ayudan a que no esté más alto. Uno, estas ventas de futuros que han hecho, y la otra, que no están comprando los dólares que tienen que comprar para recomponer reservas. Entonces, es muy temprano todavía, creo que están haciendo cosas para mantenerlo bajo hasta las elecciones, lo que no es bueno, no haría eso, es jugar con fuego. ¿En qué sentido? ¿Por qué es el impacto que puede tener? Porque es un tipo de cambio que probablemente no sea sustentable, en algún momento va a ajustar, y es que no se ha controlado ese ajuste, que termine provocando más costo del que tendría que provocar el ajuste hacia un tipo de cambio más alto. Entonces, algunos dicen, claro, está bien que no intervenga, no está mal, pero sí podría intervenir en forma constante para ir acumulando reservas, no en función de un precio necesariamente. Puede decir, me comprometo a tantas compras por día o tantas compras por semana y podría ir comprando eso, ir acumulando reservas, que es lo que tarde o temprano va a tener que hacer. Creo que debería hacer eso, pero bueno, no lo está haciendo. Claramente hay un objetivo de mantener el dólar y por eso bajo y la inflación baja por las elecciones. Esperemos que sea solo eso y que después ese ajuste se produzca. ¿Por qué crees que el gobierno mantiene y ratifica esta idea de que, o por lo menos se plantea desde afuera, siempre que comprar reservas no es una prioridad? Siempre que hubo un cambio también de discurso con eso, pero que ahora por lo menos plantean que no es una prioridad o un tema comprar reservas. Mira, desde cualquier punto de vista, si vas a tener un tipo de cambio flexible, un país como Argentina, es inconcebible que no lo haga con reservas. Tenés que tener reservas para combatir cualquier corrida. Y además se lo está imponiendo el Fondo Monetario. Le debe estar ahora haciendo la vista gorda durante unos meses hasta las elecciones, pero es algo que va a tener que empezar a acumular reservas. Si no, se les va a complicar la aprobación del progreso del programa con el fondo. Y es interesante porque es un tema que cuando uno mira el debate económico actual, desde Arriazu Cavallo hasta por ahí economistas no tan cercanos al gobierno están planteando eso como un tema por lo menos de encender la luz amarilla en el esquema hoy. Y sí, mira, Martín Rapetti hizo un ejercicio bastante completo de proyectar a futuro las necesidades de ingreso de divisas que debería haber si quisieras mantener este dólar. Y creo que es bastante completo, lo vi así por arriba, un ejercicio bastante detallado de proyección. A todas luces es insostenible este dólar, salvo que haya un boom de productividad y de exportaciones, que yo no creo que haya. Me cuesta pensar, entiendo que va a haber mejoras de productividad por la estabilidad, por el mayor crédito para la inversión, por las inversiones en estos sectores de economías de recursos no renovables, ¿no? Vaca muerta, la minería. Pero no, con eso no alcanza, tenés que desarrollar una competitividad mayor, unas exportaciones más allá de eso, y eso no está pasando. Las exportaciones, nosotros en el instituto nuestro, el IEP, tenemos un informe trimestral de exportaciones y dividimos las exportaciones en las más de commodities y las diferenciadas. Y las más diferenciadas, las que no son commodities, están estancadas. Y con este dólar va a ser difícil que se expandan mucho.
Me interesa que avancemos sobre esos dos puntos. Primero, si querés, como una mirada más sistémica a este nivel cambiario, con esta situación de la economía, ¿cómo es el impacto, pensando en, después no meterse en la parte más de la diferenciación y toda esta cuestión del valor agregado, pero en términos generales, ¿cuál es la foto, si tuvieras que definir hoy, de la actividad o de la producción argentina pensando en el exterior? La foto hoy. Claro, la foto hoy, más allá de la cuestión más de la diferenciación, el valor agregado y demás. Yo creo que es una economía que está creciendo en gran medida en función de, uno, el crédito, y otro, en lo que es transables, los recursos no renovables. Ese es el gran crecimiento está ahí, y la gran esperanza futuro de inserción internacional está con esos bienes. Y eso no es bueno. Porque esos bienes, primero, es limitado, no tenemos tanto para desarrollarnos con esos bienes. Cuando querramos acordar, vamos a tener un ingreso per cápita un poco más alto, un estándar de vida un poquito más alto de lo que hay ahora, y pero vamos a decir, perdimos años en no acordarnos de desarrollar todos los otros sectores. Los otros sectores hay que ponerle foco, la política productiva tiene que mirar esos sectores, hay que acordarse que hay una Argentina productiva que no es eso, que existe, que es heterogénea, tiene sectores avanzados, modernos, empresas modernas, dinámicas, otras que no, pero necesitan el apoyo de Estado, no con subsidios. Yo no estoy hablando de subsidios ni protección. Tienen que darle lo que uno puede pensar como insumos complementarios, ¿no? ¿Qué incluye desde promoción comercial, ayudarlos a salir afuera. Esos son bienes públicos, digamos, que la empresa sola no puede hacer. Imponer una marca país, trabajar temas de calidad para exportar, formación para el trabajo, apoyo a la innovación y un ecosistema innovador. Son un montón de cosas que se resuelven a nivel sectorial. Vos si escuchás, y como el mismo gobierno, y ahí Demian Reider está a cargo, un plan nuclear, suena razonable un plan nuclear. ¿Y qué hace? Bueno, coordina un organismo del Estado que desarrolló una patente, ir a buscar inversores, ¿no? que inviertan en estos reactores nuevos, cuestiones que tienen que ver con regulación, con el desarrollo de la inteligencia artificial. Es coordinación de un montón de actores públicos y relación con el sector privado, con una mirada estratégica de a dónde querés que vaya el sector. Más allá de que te guste o no te guste lo que plantea, o que esté bueno o esté malo, es el concepto. Cierra ese concepto, ¿no? Parece razonable. Eso hay muchos sectores que necesitan eso. Necesitan un foco del Estado, decir, si este sector, ¿para dónde vamos? ¿Qué es lo que necesitamos? Y muchas veces necesita una acción pública. No, de nuevo, no es darle subsidios que se los damos a sectores que no le tenemos que dar. Pero ni siquiera darle, que después quizás hablemos de eso un poco, sino de proveer lo que se llaman bienes públicos complementarios, insumos públicos complementarios que son sectoriales muchas veces. Uh-huh. ¿Y cómo se coordina ese proceso que vos estás describiendo, que esa transformación, ese desarrollo lleva tiempo, con este esquema de un tipo de cambio apreciado que imagino que impide, o no sé si impide, pero limita las posibilidades de crecer hacia afuera? Sí, o sea, si tenés un tipo de cambio desalineado, atrasado, que le resta competitividad al sector transable, no es bueno, porque todo ese empuje, ese desarrollo va a estar mucho más limitado. Eso es una discusión macro, ¿no? Macroeconómica. En la medida que este tipo de cambio esté artificialmente bajo, artificialmente digo por decisiones del gobierno, por ejemplo, de no ir comprando los dólares que va a tener que comprar para acumular las reservas que necesita, y para acumular reservas y para pagar las cosas que tiene que pagar en dólares. Más si hace otras cosas también, como vender futuros o algunas otras acciones para tenerlo bajo. Incluso sin acción del gobierno, podría estar bajo por decisiones del sector privado. Y eso también es algo que puede prestarle atención, porque no todo lo que hace el sector privado lleva a cosas que estén bien. Hay crisis potencialmente motorizadas por las acciones del sector privado. Pero yo me focalizaría por ahora a decir, no hagamos cosas que agraven el problema del atraso cambiario. Yo me limitaría por ahora a decir eso. No vayamos comprando las reservas que tenemos que comprar, no hagamos cosas para bajarlo artificialmente. Simplemente eso, no agravemos el problema. Y veamos qué pasa. Y por otro lado, ponerle un ojo a la producción más allá de la desregulación. Ver
¿Qué necesitan? Necesitan cosas, necesitan acción del Estado, un Estado atrás que esté resolviendo problemas que se presentan, proveyendo bienes públicos, coordinando acciones. Todo eso tiene que estar haciendo el Estado y hoy no está haciendo eso, y lo podría hacer. ¿Y cómo impacta en diferentes sectores? Porque vos hablabas al principio de energía, minería, estos son los sectores más extractivos que son los que están mostrando un crecimiento más significativo cuando uno mira la foto de la economía. ¿Qué pasa con casos como la industria u otros rubros que por ahí son los más, o construcción y demás, que son los que más empleo generan? Sí, quizás lo que más empleo genera es los servicios, ¿no? Y eso, si hay una economía que se expande, se van a expandir. O sea, es perfectamente posible que tengas unos años de economía artificialmente creciendo en base al crédito sin generar las bases de un crecimiento sostenido. Y eso te va a generar empleo, te va a generar, como ha pasado en el pasado, pero tiene el riesgo de no ser sustentable. Por eso hay que generar un sector transable más allá de los commodities, hay que prestarle atención a eso. De nuevo, eso es lo que creo que está hoy desatendido, eso es lo que no vemos crecer. Las exportaciones de esos bienes no están creciendo y eso hay que prestarle atención. Y muchos, la industria un poco también es heterogénea la respuesta, ¿no? Algunos que menos expuestos a la competencia importada, como los alimentos, y bueno, si hay un mercado interno que se expande van a estar bien. Otros más expuestos a la competencia internacional, aún con un mercado interno creciendo, con la competencia internacional alta y quizás un tipo de cambio atrasado, y bueno, van a sufrir. En ese punto vos hablabas de alimentos, y también es un tema que en el último tiempo el gobierno también impulsó con la apertura comercial, y uno ve el crecimiento también de algunos rubros de productos alimentos importados como un instrumento también de tender a una baja en el nivel de precios. Y el gobierno siempre insiste con esta idea de, bueno, van a tener que competir, buscar eficiencias más allá de la inflación, y el que no se adapte en ese contexto queda fuera del mercado. ¿Cómo ves vos ese proceso, más allá de nombres o categorías puntuales, pero en cuanto a lo viable que sea o no, o el tiempo que lleva, como el análisis de esa dinámica? En alimentos, lo importado siempre va a ser limitado. Puede ser focalizado en algunos sectores, que venga de Brasil, sectores que sufran más. Pero en general somos competitivos en alimentos. No va a haber, hay poca competencia importada en alimentos, aunque abra la economía. En la alta gama quizás vaya más en quesos, otros productos, pero en general no hay problema. En el resto sí. En el resto está ese tema, ¿no? La competencia importada. La economía se abrió muchísimo. En este año y medio se removieron todas las restricciones cuantitativas, que me parece bueno. Quizás lo hubiera hecho yo un poco más lento, pero eso era lo más distorsivo. Y está bien que estén eliminadas. Después se bajaron aranceles, se simplificó el tema de los reglamentos, el cumplimiento de reglamentación técnica, se limitó mucho el antidumping. O sea, se ha abierto en muchos frentes la economía. Quizás yo hubiera abierto un poco más lento, regulando un poco, saber que tengo un tipo de cambio más estabilizado en torno a un valor sustentable. Pero bueno, yo ahora no pondría las tintas tanto sobre la apertura, sino sobre no hacer acciones que aprecien más la moneda. Quizás ese es el margen en el que haría el foco ahora. Vos sos una de las personas que más estudió, analizó el esquema de Tierra del Fuego como vigente, y recientemente el gobierno no modificó en sí el régimen, sino que modificó aranceles y otras medidas que modificaron la competencia de la producción en la isla con la importación. ¿Cuál es tu análisis de estos cambios? Tomó dos medidas principalmente. Una tercera es el courier, pero las dos medidas principales son: una no afecta a la actividad en Tierra del Fuego, porque bajó impuestos tanto al importado como al nacional, el impuesto interno, de toda la producción electrónica, digamos, los 3 productos principales de la producción electrónica. Entonces eso no afectó a Tierra del Fuego, eso solamente bajó un impuesto que hace que bajen los precios a costa de ingresos fiscales. O sea, el Estado pone plata o deja de recaudar plata para que los precios sean más bajos. Eso, si algo, afecta positivamente, porque al ser los precios más bajos por menor impuestos, hay más demanda. La otra que sí afecta a Tierra del Fuego es que bajaron el arancel solo a los celulares.
Entonces eso tiene que quedar claro. Lo que afectó la competitividad de Tierra del Fuego es solo los celulares. Los celulares de todo lo que se hace en Tierra del Fuego, es el peor producto. ¿Por qué? El producto que tiene la relación costo-beneficio más desfavorable. Tiene mucho costo y poco beneficio, porque es el que menos empleo genera con respecto al valor al valor de ventas. Es casi todo insumo importado. Es solo el ensamble. En los otros productos se hace además la placa electrónica, que en los celulares no se hace. Las placas que comandan el funcionamiento del producto electrónico. En el celular no se hace eso. El valor agregado es donde es menor. Y es un valor agregado ficticio, es solo generado por la protección comercial. El kit importado cuesta casi lo mismo que el celular terminado. Entonces, lo que se hace es un valor agregado artificial. Es poner plata para que se haga algo que en realidad no vale nada. Lo hacemos valer artificialmente poniendo traba a la importación y entonces, o dándole beneficios, no cobrándole IVA a la producción de Tierra del Fuego para favorecerla. Entonces, el celular dentro de esos productos es el que tiene la peor relación costo-beneficio. ¿Y qué esquema ves hacia adelante en cuanto a la viabilidad del régimen, pensando en el peso que tienen los celulares, que se puede o no expandir a otros bienes que se producen ahí, o el esquema hacia adelante pensado para la isla? Mirá, esto fue hace unas semanas y hubo mucha discusión del impacto que iba a tener el empleo, y yo en ese momento dije, no va a haber una crisis de empleo. Y terminé de decir eso y firmaron un acuerdo donde no se va a despedir a nadie. Nosotros cuando hicimos el trabajo con Fundar, que es un think tank que me invitó a codirigir este estudio que hicimos de Tierra del Fuego, nos hicimos las cuentas de cuánto le dan los costos, los precios, y nos da que tenían margen para absorber esta caída del impuesto. Entonces, puede haber un efecto en el sentido de que haya más importación de celulares y entonces menos producción en Tierra del Fuego. Pero si hay eso, es poco. El empleo de celulares es 2.000 sobre más de 8.000 empleos en la isla. Y de esos 2.000, si se pierden, no se perderían muchos empleos. Cada celular que se deja de hacer en Tierra del Fuego es más ingresos fiscales del gobierno, que al venir ese producto importado recauda IVA e impuesto interno hoy de ese celular que no está pagando el que se produce en Tierra del Fuego. Es una desproporción enorme entre lo que pone el Estado y lo que gana a cambio, y lo que gana en términos de mayor empleo en la isla. ¿Cuánto es el costo fiscal estimado de la vigencia del esquema tal como quedó después de estos cambios? Y cuando lo estimamos nosotros, lo estimamos en más de $1.000 millones por año. Es un montón de plata eso. Es la medida de promoción, el régimen de promoción económica lejos más costoso de Argentina. No hay otro. Imagínate todo el sistema científico-tecnológico. Es más plata que todo lo que se gasta en eso. El doble de todo lo que se gasta en el CONICET. Que imagínate que esos son sectores, te gustará más o menos, pero se han desarrollado sectores a partir de ese conocimiento. La biotecnología en particular, en gran medida se basa en todo lo que se hizo a partir del sistema científico-tecnológico. Y en otras actividades también tiene un aporte importante. Acá está bueno que haya una actividad electrónica, pero no vale $1.000 millones de costo. Después de estas medidas, por ahora, sigue más o menos por ahí. No es que ha bajado tanto. De nuevo, porque lo que se hizo es bajar el arancel de lo que se importaba muy poco de celulares. Todo el resto sigue. Entonces vamos a ver qué pasa ahora, cuánto esa mayor importación afecta a la producción de Tierra del Fuego. Ojalá que impacte un poco, porque no está bueno que se produzcan celulares en Tierra del Fuego. El celular es lo que menos tiene sentido que se produzca en Tierra del Fuego. De nuevo, es lo último que se incorporó, ampliando los beneficios, porque se puso este diferencial de impuesto interno, no cumpliendo con alguna regulación que decía que tenía que, en principio, la idea era que haya más del 50% de valor agregado, y no lo cumple el celular. Entonces, como se hizo, de nuevo, es donde menos valor agregado hay. No, y pensando también en el futuro de la isla, lo que se podría hacer, ustedes también lo estudiaron en ese momento, de que no implicaría el cese de las actividades por cambiar el régimen, sino que tiene otros sectores. ¿Cómo se podría
cambiar el perfil productivo pensando en las actividades en la isla. Claro, en ese momento estudiamos, no inventando nosotros, sino los proyectos que ya habían. Y bueno, tío, obviamente en turismo hay un montón de potencial, en economía del conocimiento, en software hay potencial. Están unos proyectos concretos que se habla y no se hacen, como tener una base naval, un polo logístico de los barcos que se provean en Tierra del Fuego para que después vayan a la Antártida. Paran hoy en Chile y no se hacen por falta de financiamiento. Pero un financiamiento que con monedas de lo que te gastás en el régimen de Tierra del Fuego, podrías hacer eso. Muchos hablan de la geopolítica. Es fundamental la geopolítica, es una región relevante de la geopolítica. Pero ¿cómo defendes un lugar? Poniendo gente ahí, esa es la forma más es la forma más básica y costosa, poner tanta plata para que haya gente. Ponés esa plata, tenés misiles, tenés barcos, tenés un polo naval, militar, tenés actividades mucho más fuertes para defender esa región, que no las tenés porque te estás gastando la plata en otra cosa. Hace poco hubo, viste que en la última renovación del régimen, que fue en 2021, se creó un fondo que las empresas un poquito de los beneficios lo tienen que aportar a ese fondo para ampliar la matriz productiva. Eso lo hizo Culfas, que estaba de ministro, cuando se prorrogó el régimen, esa partecita se puso nueva. El otro día salió una resolución de la Secretaría de Industria y Comercio diciendo que con 15 millones de dólares de ese fondo se iba a renovar finalmente un proyecto largamente esperado, la red eléctrica de Ushuaia. Imagínate, algo tan básico, no se había hecho todavía, 15 millones de dólares sale nada más, poner al día la red de energía eléctrica, algo tan básico e importante. 15 millones contra 1.000 millones. Es una desproporción enorme de lo que no se está haciendo en términos de infraestructura en Tierra del Fuego, que podría ayudar a que se desarrollen mejores actividades, por tener el régimen. Y lamentablemente yo creo que la dirigencia en Tierra del Fuego, los gobernantes, ponen, y lamentablemente, bueno, la gente es natural que lo haga, pone todo en la defensa del régimen y no, al menos la gente, en exigirle a sus gobernantes que trabajen estos proyectos nuevos, que se vaya diversificando a mayor ritmo la matriz productiva de la isla. Debería ser al paso que se va desactivando un poco el régimen. Nosotros en ese momento hicimos una propuesta identificamos que el régimen además está mal diseñado como el sistema de incentivos del régimen. Y dijimos, bueno, esta parte de reducir el régimen podría a la vez darse con una mejora en los incentivos. Entonces podrías bajar mucho el costo fiscal, manteniendo un poco, todo en forma gradual, manteniendo un poco y viendo cómo responde la producción a eso, con incentivos distintos, que incentiven la generación de valor agregado. Y esos incentivos y esos sectores de potencial valor agregado desde la isla, ¿en qué sectores o en qué actividades económicas están? ¿Dónde se podrían aplicar lo mismo también en los que te decía? En los que te decía, o sea, esos son los principales, claro. ¿No? Turismo hay un montón de proyectos turísticos, solo tenés que ir a Ushuaia y a Río Grande y ver que no está, falta un montón de infraestructura de turismo, física y humana, de trabajar con los hoteles, trabajar con los restaurantes, de cómo es una oferta a nivel mundial. Vienen los cruceros y la gente no pasa una noche, cruceros enormes con europeos, ¿no? Alemanes, no sé, de distintas partes del mundo, y no se bajan un día, pernoctar un día en Ushuaia, porque no es suficientemente atractivo la oferta que hay de turismo. Entonces duermen en el barco, se bajan, hacen algo. No, tenés que desarrollar una hotelería, desarrollar restaurantes, desarrollar un montón de cosas que están subdesarrolladas. Solo tenés que ir para darte cuenta, comparado con otros lugares turísticos del mundo, que está subdesarrollado. Eso le falta muchísimo. Y plata hay. Tenés que sacarle al régimen, ponés un montón de plata con muy poco beneficio. No es para hacerlo a lo loco, no es para sacarlo en un día. Por eso también yo apoyé esta medida, porque no es lo que propusimos, pero no deja de ser un paso gradual, no es sacar todo de golpe. Entonces, bueno, qué sé yo, es un poco desprolijo, pero está bien, se va sacando de a poco. Me gustaría que siga, el año siguiente otra cosita, y el año siguiente otra cosita. No sé si va a pasar eso,
parece ser una medida aislada, no dentro de un plan, un programa. Pero bueno, esperemos que siga pasando y que también esto esté acompañado de ayudar a la provincia, a trabajar con la provincia en cómo se transforma productivamente. Me acuerdo que la última vez que habíamos conversado, vos hablaste del error garrafal del progresismo en términos de descuidar las cuentas fiscales y demás. Y yo recién cuando hablabas de la infraestructura que falta, saliendo del tema Tierra del Fuego, de un montón de sectores o de obras de infraestructura, de planificación, pienso en el subte en la ciudad y un montón de proyectos más, que no se dan, sobre todo porque no hay condiciones macro que permitan este tipo de esquemas. ¿Cuál es el impacto que tienen las variables macro a la hora de pensar, por ejemplo, proyectos de infraestructura como el que comentabas, digo, a gran escala, no esto de 15 millones de dólares hablabas, pero como una mirada más conceptual del impacto que tiene el deterioro de las variables macro para después la economía concreta? Es un impacto terrible, estamos sufriendo el descalabro macro y lo estamos sufriendo hoy con falta de infraestructura. Hoy como estamos, uno podría querer alguien tener más algún impuesto para financiar más infraestructura, podemos tener esa discusión. Tener más, reducir menos a menor ritmo impuestos que se sacaron, hacerlo a menor ritmo para poder financiar más, por ejemplo, no desfinanciar a la ciencia como se la desfinanció. Ahora es brutal cómo se desfinanció a la ciencia, cómo se desfinanció la infraestructura física. Ahora también es verdad que desde una postura si querés volver a eso de lo que pienso del progresismo, tendría que apropiarse, creo yo, de la necesidad de tener equilibrio fiscal y proponer alternativas fiscalmente sustentables. Entonces, si queremos que haya un sistema científico no desfinanciado, propongamos cómo lo financiamos. Y nada es gratis. Hay que ponerse los pantalones y decir, mira, acá se está gastando en esto y se podría gastar en esto. O acá se podría cobrar más impuestos acá para financiar esto. Y esas son las discusiones que habría que estar teniendo. Siempre con equilibrio fiscal. Eso no resignarlo nunca. Para mí resignar eso es el error que hace que hoy Milei tenga el apoyo popular que tiene, ¿no? Es un poco la garantía de que se van a mantener las variables macro más o menos como se ha mantenido la estabilidad, que es lo primero que a la gente le afecta muchísimo, no tener estabilidad. Por eso te iba a preguntar, vos lo hablabas de una mirada, si querés, más macro, y también la pregunta en lo micro de lo cotidiano, de cuánto juega la estabilidad a la hora de no se llama calidad de vida, pero poder planificar decisiones, o esto que se habla más en la mirada más economista de el horizonte de decisiones, extenderlo, porque la estabilidad, ¿cuánto de la estabilidad es un activo para la economía en su conjunto y pues para el cotidiano de los individuos? Claro, es buenísimo como lo decís, porque son esas dos partes, ¿no? Primero, la economía, las decisiones de las empresas, ¿no? Poder planificar, un poco poder ver cómo están las cosas y pensar a un poco más largo plazo, ¿no? Y dejar de pensar todo el tiempo qué hago con la plata, si la pongo un día, dos, o sea, estar un poco más con más aire para ver las cosas a más largo plazo. Y por el lado del consumo, del ciudadano, también no estar con esa ansiedad de principalmente los sectores más bajos que no tienen cómo cubrirse de la inflación, estar todo el tiempo pensando que se te está licuando la plata, que se está derritiendo en las manos. Es fundamental, entonces eso hay que incorporarlo, reconocerlo y dejar de lado estas teorías ridículas de que todos sabemos que hay muchas cosas que pueden causar inflación en diferentes contextos. Pero cuando tenés un déficit fiscal sostenido y nadie te presta y tenés que emitir para sostenerlo, es ABC, que eso es lo que te causa la inflación. Y así fue que ABC cortaron ese déficit fiscal y pudieron bajar la inflación. Eso, si no aceptamos eso, no lo metemos en la caja de herramientas y no partimos en todas discusiones a partir de eso, y me parece que es un error, no se va a ir a ningún lado, eso hay que aceptarlo y plantear la discusión en otros términos. Plantear la discusión en otros términos, qué impuesto ponés y cuál no ponés, qué gasto haces y cuál no haces. Y en esos términos hay que plantear la discusión. Y lamentablemente no se está, siempre es más fácil, la postura fácil de querer que suban todos los gastos y bajen todos los impuestos.
Pero bueno, eso no es sustentable. Excelente, Juan Carlos. Muchísimas gracias